Mis hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. 43 al 51, Juan capítulo 1, del 43 al 51. Y la palabra dice, ¿verdad?, que se lee en el nombre de los tres grandes, como dijo Rosina, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 1, el primer capítulo de Juan. Es decir, que Juan está, ¿verdad?, entre los primeros, después del tercer libro del Nuevo Testamento, después de Lucas, ¿verdad? Entonces, después de Lucas, usted va a encontrar a Juan, no se vaya muy lejos, porque estamos ahí mismo donde empieza Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 43 al 51. Dios te bendiga, Elaine. Gloria a Dios. Entonces, la palabra, como dije, se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces... No le topaste a nada, mi amor, ¿verdad que no? Perfecto, eso dije. Pero que cuando una une la otra. Melvin, tráeme dos AA, por favor, AAA de ahí, que están ahí. Ahí mismo están, Melvin. Ahí mismo, tres AAA en una. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, mis hermanos. Hermanos, y esto me encanta a mí, este pasaje de cómo Jesús, ¿verdad?, empiezan a seguirlo, mis hermanos. Pero antes de empezar la prédica y antes de mandarlos a ustedes a sentar, ayúdenme a orar para que Dios, ¿verdad?, siga bendiciendo este día. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este día, gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están aquí, Padre de la Gloria, por aquellos que no pudieron asistir, mi Dios. Guárdalo, protégelo, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Y gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por elegirme en el día de hoy, mi Dios, para ser el portador de tu palabra, Señor. Así, Señor, como yo he sido, Padre de la Gloria, transformado, confrontado, Señor, por tu palabra, mi Dios, que cada uno de los que están aquí, Señor, pueda ser también transformado, pero a la misma vez confrontado a través de tu palabra, Señor, que busquen, Señor, que elijan, Señor, que puedan ser tocados por una palabra, Señor, y que esa palabra pueda germinar, Señor, pueda crecer, Señor, pueda hacer raíces, Señor, en ellos, y que ellos puedan desarrollarla, puedan implementarla y hacerla parte de sus vidas desde el día de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Mis hermanos, como le iba diciendo, este llamado, no lo encontraste, Melvin, ahí mismo donde está Carmen, en una cosita plástica, está ahí, chiquita. Como le iba diciendo, mire, si nosotros nos ponemos a ver, mis hermanos, una de las preguntas más comunes que nos hacen a nosotros, cuando saben que usted, ¿verdad?, es cristiano, que usted ha leído la Biblia, que usted está buscando del Señor,
que usted está, ¿verdad?, en los caminos del Señor, una de las preguntas que más frecuenta, que más nos dicen a nosotros es, ¿por qué la Biblia contiene 4 evangelios? Te preguntan, ¿por qué la Biblia contiene 4 evangelios? Y mire, cuando nos detenemos, si nos detenemos, mis hermanos, a leer los evangelios, Marcos, Mateos, Lucas y Juan, hay preguntas también que sobresalen de esto. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué esos libros son diferentes? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué tienen historia diferente? Porque incluso hasta la cronología a veces no concuerdan la una con la otra. Es decir, mis hermanos, que ¿por qué los escritores, si iban a escribir del mismo hombre, si iban a escribir las mismas historias, por qué cronológicamente detalles a veces no concuerdan el uno con el otro? Y nos hacen ese tipo de preguntas, mis hermanos, y por eso es que nosotros insistimos y le dejamos saber a ustedes la importancia de las clases bíblicas, la importancia de nosotros leer nuestra Biblia, la importancia de nosotros entrar, ¿verdad?, y saber no a lo que nosotros le creemos, sino en quién nosotros creemos. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo cosas que nosotros podamos creer o a alguien que nosotros le podamos creer, mis hermanos. Y cuando vemos esto, la respuesta es muy simple. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Hay unos cuantos puntos que nos dan a ver por qué tenemos 4 evangelios. Primero, tenemos que tener pendiente que los escritores que iban a escribir estos evangelios se dirigen a una zona, a personas que son de diferentes nacionalidades o diferentes étnicas, raciales. Y lo que ellos escribían, lo escribían, ¿verdad?, para que esas personas particularmente que ellos le escribían entendieran y supieran por qué ellos le escribían. También podemos acordarnos que cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad?, ustedes se acuerdan que los primeros apóstoles estaban esperando que Jesús iba a volver mientras ellos estaban vivos. Para ellos, cuando Jesús le dijo, óigame, me voy y yo vuelvo, para ellos era algo instantáneo, que iba a pasar de una vez. Pero ¿qué pasa? Pasaron 40 años y esta historia se sigue transmitiendo oralmente como era costumbre en aquellos tiempos. Ahora no, ahora yo digo, óyeme, yo vi a Rosina que salió de la casa con una blusa roja y va para el carro y del carro ella va para la iglesia. Yo le digo eso a Rosalina y Rosalina se lo transmite a Madeleine y le dice, óyeme, Rosina di que salió de la casa y se montó en el carro y quién sabe por dónde va Rosina, ya dejó la blusa y la iglesia. Porque no tenemos ese tipo de verdad práctica que era lo que se hacía antes. Y como pasaron 40 años, usted y yo sabemos, mis hermanos, qué pasa con nuevas generaciones. Es decir, si ellos hubieran dejado escribir y empezar a escribir después que esa generación hubiera pasado, nadie le iba a creer. Eran generaciones nuevas. Eso es lo mismo que yo le puedo poner a ustedes del 11 de septiembre. Yo lo viví, yo sé dónde estaba, yo sé lo que yo hice, yo me acuerdo exactamente dónde me dirigí, mis preocupaciones, cómo lloré. Y si eso no se pone en papel y lápiz, las generaciones que vienen detrás de nosotros, tú le puedes contar, tú le puedes decir, pero más del 90% no va a retener ni le va a importar lo que pasó el 11 de septiembre. Más sin embargo, como está ¿verdad?, escrito, ellos van a poder entender el por qué pasó, cómo pasó, el día que pasó, la importancia de todo eso. Y aquí nos vamos, ¿verdad?, a la Biblia. Y como pasan 40 años y ellos ven que Jesús no llega, Marco, que es el primero que empieza a escribir, dice, espera, déjame sentarme y empezar a escribir de la vida de nuestro amado Jesús. Pero cada uno de ellos tenían, ¿verdad?, un target, es decir, un objetivo diferente cuando ellos se sientan a escribir. Y por eso es
que ellos cuando se sentaron, ¿verdad? Cada uno empezaron a recopilar las historias de Jesús, los milagros de Jesús, todo lo que Jesús hizo, cómo Jesús lo hizo, y lo empezaron a poner, ¿verdad? En papel. E incluso este libro de Juan en el capítulo 20 nos dice que, óigame, que si decimos o escribimos todo lo que Jesús hizo, no iba a alcanzar. En el 20 él dice, yo escribí esto solamente para que ustedes crean quién era Jesús, el Hijo de Dios. Porque no había cómo escribirlo. Y en el mismo, mis hermanos, en el versículo 20, en el último versículo, que es el 21, 25, dijo, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, óigame lo que dice él, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de Jesús. Fueron tantas maravillas que Jesús hizo, fueron tantas las cosas que Jesús dijo, fueron tantas las cosas que ellos vivieron con Jesús, que el mismo Juan dijo, óyeme, no hay donde poner todas estas maravillas. Y por eso es que ustedes ven que cada autor empieza a escoger las historias y todo para poderla poner en papel y poder impactar ese círculo que ellos le iban a escribir. Por ejemplo, Mateo. Mateo le escribe ¿a quiénes? Le escribe a los judíos. Entonces Mateo empieza a buscar las historias de Jesús, empieza a escogerlos como Jesús hablaba y lo pone de una manera que los judíos pudieran entender, para que ellos pudieran saber y entender que aquel que ellos acababan de crucificar, que crucificaron unos años atrás, no era un hombre cualquiera, sino que era el profeta, el Dios, el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, que lo prometió que iba a venir, para que ellos entendieran que mataron al Mesías que esperábamos. Lucas le escribe a los gentiles, y Lucas, cuando nos escribe a nosotros, empieza a buscar, a coger y a decirnos a nosotros, para que nosotros podamos entender que este evangelio que se está predicando no estaba limitado solamente a los judíos, sino que Jesús fue intencional compartiendo su evangelio y nos dejó saber que también nosotros los gentiles estábamos incluidos en el propósito de Dios. Cuando Marcos empieza a escribir, Marcos, ¿a quién le escribe? A los romanos. Por eso, si ustedes leen a Marcos, ustedes se dan cuenta que Marcos deja todos los discursos de Jesús, toda la cosa que Jesús dice, y se va ¿a qué? A las acciones de Jesús, porque los romanos de esa manera era que entendían. Entonces Marcos empezó a buscar y empezó a poner todas las acciones que Jesús hacía, para que los romanos pudieran entender en sus de la manera que ellos entendían, porque los romanos entendían más en las acciones que la palabra. Entonces Marcos lo pone de esa manera. Y nos encontramos por último a este hombre, a Juan, mis hermanos. Juan, cuando escribe, nos escribe a todo el mundo. Porque Juan lo que quiere que entendamos, mis hermanos, es que Jesús fue aquel que Dios prometió en el jardín del Edén. Que Jesús fue aquel que estaba, ¿verdad?, prometido desde la fundación del mundo. Y Juan, en el capítulo 20, si usted dice, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú tendrás vida en su nombre. Óyeme, vida en su nombre. Desde el primer capítulo, Juan empieza con la palabra creer. Creer, mis hermanos, creer. Juan habla de creer, creer, creer. Y esta palabra es el centro, es más, es el corazón del evangelio de Juan. Cuando usted vaya a su casa y usted lea a Juan, si usted lo lee del capítulo 1 al capítulo 21, empiece a subrayar la palabra creer y la palabra confiar en Jesús, y usted la van a encontrar 98 veces en ese evangelio. A esa palabra de creer y confiar en Jesús aparece en Juan más que en los otros 3 evangelios combinados. Porque Juan lo que quiere es que creamos, que entendamos
que confiemos en Jesús, que creamos que Jesús fue aquel que Dios mandó para que nos rescatara a nosotros, mis hermanos. Wow, este evangelio se trata, ¿le digo de qué? De que si tú crees o no crees. Es la única manera que tú vas a poder ser transformado a través del llamado de Jesús. Si tú crees, si tú estás convencido, entonces tú puedes ser transformado de una manera al llamado de Jesús. Hay muchas personas en las iglesias, mis hermanos. Hay muchas personas en las iglesias, porque estamos hablando de las iglesias, que todavía no han sido transformados a lo que Dios quiere que tú seas transformado, porque todavía no han creído como deben de creer, porque todavía tienen dudas, y las dudas no son malas, porque ahorita lo vamos a ver en estos mismos capítulos, versículos que leímos. Pero la duda tiene un límite, mis hermanos, hasta donde podemos llegar. La duda tiene un límite hasta donde tú le das cabida a entrar a Jesús a tu vida. Gloria a Dios. Y mire, esto es tan bueno de la palabra creer, que Juan empieza en el prólogo de su evangelio, en el versículo 1, en los versículos 11 y 12, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero oye lo que dice en el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que creen, óyeme, a los que creen, Él le dio potestad de ser hijos de Dios. Wow. Y si vemos estos dos versículos, mis hermanos, podemos decir que estos dos versículos vienen formando la tabla de contenido de este evangelio de Juan. Que escena tras escena, que párrafo tras párrafo, capítulos tras capítulos, página tras página, Juan se enfoca en escenarios donde Jesús está interactuando con alguien, con gente, y la pregunta que él le hace o que pone sobre la mesa es, ¿ahora crees? ¿Crees quién yo soy? ¿Ahora puedes entender? Jesús resucita a Lázaro de los muertos, ¿y qué le dice a su hermana? ¿Crees que se podía hacer? Jesús le abría los ojos a los ciegos, y antes de abrirle los ojos a los ciegos le decía, ¿tú crees que puede ser hecho? Entonces el milagro podía ser hecho. Es decir que, señores, la palabra creer es algo demasiado importante para nosotros. Y nosotros solamente podemos tener un llamado transformador a nuestras vidas cuando usted cree la verdad de Jesús. Gloria a Dios. Mire, Juan dice en los versículos anteriores a lo que leímos, que cuando Jesús iba pasando, él dice, de este es de quien yo hablaba, el Cordero que quita los pecados del mundo. Inmediatamente Juan dice eso, dos de sus discípulos le dicen, yo quiero seguir a Jesús. Gloria a Dios. Uno de ellos se llamaba Andrés, mis hermanos. Y Andrés ahora empieza a seguir a Jesús. Pero Andrés, cuando empieza a seguir a Jesús, cuando ve la forma de Jesús, cuando escucha a Jesús hablar, cuando lo ve actuar, él no se queda con esa. Entonces Andrés, ¿qué hace? Que va y llama a Simón. Y Simón ahora viene a acompañar a Andrés. Y Simón es aquella que nosotros conocemos como Pedro en el día de hoy. El próximo día, dice las Escrituras, que Jesús salió a caminar y la Biblia dice que él vio a Felipe. Y lo único que le dice a Felipe es, sígueme. Al Felipe ver a Andrés y a Simón que andan con Jesús porque eran de la misma ciudad, él decide seguir a Cristo. Pero cuando sigue a Cristo, tal vez lo está siguiendo porque ve que dos de los homeboys de él, que son Andrés y Simón, lo están siguiendo. Pero cuando él empieza a escuchar y a ver a Jesús y ver cómo es Jesús y lo que Jesús hace, él queda impresionado. ¿Y qué hace entonces? Él va y llama a Natanael, gloria a Dios. Hermano, quiero que entiendan que esto del evangelio
es un llamado que nos transforma. Si nosotros somos transformados, mis hermanos, si nosotros entendemos y sabemos lo que nosotros queremos, hacemos como hicieron estos discípulos, que Andrés buscó a Pedro, Pedro buscó a Felipe, Felipe buscó a Natanael, Natanael ahora viene, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, así cuando nosotros recibimos el evangelio, queremos compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con todo lo que uno, con todas las personas que uno conoce, porque uno no quiere quedarse con eso, porque esa transformación que tú tuviste a través de creer, tú quieres que otra persona alrededor tuya puedan experimentar lo mismo. Eso es lo que nosotros queremos, que otra persona pueda experimentar lo mismo. Felipe va a buscar a Natanael y óigame lo que Felipe le dice. Hemos encontrado al Cristo, aquel de la cual las escrituras hablan. Moisés y los profetas hablaban de ello. Su nombre es Jesús. Es hijo de José y vive en Nazaret. Ahí mismo Natanael mira a Felipe y le dice, Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Simple y llanamente porque Nazaret era una ciudad pequeña. Simple y llanamente porque no había salido ningún profeta de Nazaret. Y da pena, mis hermanos, que a veces a nosotros nos juzgan a sí mismos. Que dependiendo de donde tú vengas, de donde Jesús te sacó, las personas empiezan a criticar y no creen en la transformación que Jesús puede hacer a un hombre o una mujer de Dios. A veces dudan de nuestras transformaciones. A veces dudan de nuestra creencia. Y mayormente nos ponen a prueba, te dan un día, 2 días, te dan un mes, 2 meses. Yo no sé, ¿qué tiempo te dieron, Ilén, cuando tú conociste a Jesús? Yo te doy 1 año, 3 meses, 4 meses, ya tú vas a volver para afuera. Mis hermanos, cuando al trabajo, cuando yo iba, me decían, tú después que te cansaste de esto y lo otro, y yo puedo... No fue que me cansé, óyeme, el que se está ahogando es el único que necesita salvavidas. Yo me estaba ahogando y necesitaba un salvavidas, mis hermanos, y ahí encontré a Jesús. Óigame, ¿puede algo bueno salir de Quijaquieta? Gloria a Dios. ¿Puede algo bueno salir de Villacartón? ¿Puede algo bueno salir del Brizal, Kenia? Gloria a Dios. ¡Ay, santo! Oye, peor todavía, de Lomina. ¿Puede algo bueno salir de Lomina? ¿Puede algo bueno salir del Naranjal? ¿Puede algo bueno salir, señores, de donde nosotros fuimos sacados? Nosotros que experimentamos, ¿verdad?, lo que es Jesús, que creímos en Jesús, que sabemos quién es Jesús, entonces podemos decir si algo bueno puede salir. Porque yo le creí no a una cosa, no a un evento, sino que yo le creí a alguien que fue real, a alguien que vino a entregarse por mí, a alguien que fue prometido, a alguien que cumplió con todas las promesas que Dios hizo y a lo último se entregó por mí. Yo le creí a aquel que nadie ha podido hacer lo que él hizo, que es resucitar de los muertos para poder ahora darnos vida eterna. Y nosotros en un evento de un hombre, estamos aquí en el día de hoy. Porque lo que nos mantiene parados aquí en el día de hoy es la resurrección de Cristo. Y el que cree en Cristo sabe que si nos desbaratan la resurrección, si buscan la manera de decir que eso no pasó, que eso es un cuento de hadas, hoy no estuviéramos nosotros el día de hoy aquí adorando al Señor. A ese es el que nosotros le confiamos. Y por eso cuando nosotros confiamos en Él y nosotros nos entregamos a Él y podemos confiar en que Él hizo, que Él dijo y que lo que Él dijo se hará, entonces nosotros podemos creer. Y cuando nosotros podemos creer y entregar nuestro corazón, no es creer de boca. No es creer de boca, mis hermanos, porque óyeme, hasta el diablo cree. Es creer de corazón, entregarle el corazón a Cristo. Cuando usted hace eso, entonces usted empieza ¿a qué?
a experimentar una transformación. Y esa transformación es lo que te lleva a hacer lo que hizo Natanael, lo que hizo Pedro, lo que hizo Felipe, lo que hizo Simón. ¿A qué? A empezar a divulgar, a llevar el evangelio a través de las naciones, donde quiera que usted está. Óyeme, ¿quién es testigo aquí que puede decir que ha estado conversando con personas que no conocen? Y le dicen, wow, yo quisiera de eso que tú tienes. Y cuando estábamos en el mundo, la gente, esa misma gente lo que decían era, óyeme, aléjate de mí. Óyeme, ¿qué vibra tú traes? Mas sin embargo ahora te dicen, óyeme, yo quisiera de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es la diferencia contigo? ¿Qué es lo que tú portas en tu vida? Qué bello es cuando nosotros podemos portar a Jesucristo y lo podemos, ¿verdad? Sin hablar, mis hermanos, a veces sin hablar, solamente con el comportamiento, solamente como tú te manejas. La otra persona puede ver que tú tienes algo diferente, que tú no eres igual que todo el mundo, gloria a Dios. Y hay unos cuantos puntos que yo quisiera que podamos entender y nos vamos para la casita, mis hermanos. Y el primer punto que vamos a ver es que Jesús llama personalmente. La llamada de Jesús es personal. Y eso lo podemos ver en el versículo 41, en el 43 del primer capítulo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Ustedes creen que Jesús quiso ir a Galilea? Eso no fue casualidad. No, eso fue una decisión intencional que Jesús tuvo de ir a Galilea. Él sabía a dónde iba a encontrar a Felipe. Él sabía a quién Felipe iba a buscar. Él fue intencional ahí. Jesús es quien toma esa iniciativa de ir a Galilea. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tomamos las iniciativas para llegar a los caminos de Dios. Déjame decirte que nosotros nunca tomamos las primeras iniciativas. La primera iniciativa para nosotros llegar a los caminos de Dios la toma Dios. Dice la palabra que Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón, pero Él es un caballero y solamente cuando le demos acceso a nuestro corazón Él va a entrar. Y Él no se cansa de tocar a nuestros corazones, mis hermanos. Y Él no se aleja de nosotros por más pecadores, por más malos que hemos sido. Jesús siempre está tocando el corazón del hombre, de la mujer, porque Jesús siempre quiere darle una oportunidad, mis hermanos. Y como prediqué una vez, Jesús no es el Dios de una segunda oportunidad, sino el Dios de las oportunidades. Porque si Él fuera el Dios de una segunda oportunidad, yo estuviera perdido hace tiempo. Yo no estuviera aquí hace tiempo. ¿Usted sabe las oportunidades que Jesús ha tenido que darme a mí? ¿Usted sabe las veces que yo he tenido que pedirle perdón a Jesús? Y tendré que seguirle pidiendo perdón a Jesús porque de una u otra manera yo voy a fallarle a su palabra. Voy a quedar corto a la palabra de Dios. Y de una u otra manera yo voy a tener que reconocer y arrodillarme y decirle, Señor, perdóname. Así cada uno de nosotros, mis hermanos, no crea que usted está aquí de protagonista. No crea que usted fue el protagonista de esta acción. Esta acción la inició Jesús. Ahora usted le abrió su corazón. Su trabajo ahora es usted poder creer en ese llamado que Jesús hizo. Entonces, si usted creyó en ese llamado, si usted le dio acceso a Jesús, a su vida, es la única manera que usted va a poder ser transformado. Gloria a Dios. Jesús llama a Felipe y cuando lo llama, Jesús no le dice, oye, ese grupito que está ahí, vengan acá. Jesús lo llama a él por su nombre. Ven y sígueme. Así como Jesús llamó a Felipe por su nombre, a cada uno de los que estamos aquí, que haya aceptado al Señor, Jesús nos ha llamado por nuestros nombres. La palabra dice que desde el vientre de nuestras madres, Jesús, Dios, ya nos conocía a nosotros, mis hermanos. Es decir, cuando nosotros le damos entrada a Dios, Dios es personalizado contigo. Dios es personal contigo. Él es intencional contigo.
Por eso es, ¿por qué no confesarle los pecados a Jesús? Él lo sabe todo. ¿Por qué guardar algo de que no, eso solamente lo sabemos yo y Dios, pero ni a Dios se lo queremos decir? Si tú lo sabes que lo saben tú y Dios, pues díselo a Dios. Sal de eso. Hasta que no confesemos nuestros pecados y dejemos nuestros pecados atrás, vamos a seguir viviendo una vida, óyeme, de desorden. Una vida incompleta. Una vida de necesidad. Porque siempre nos va a estar faltando algo más. Mas sin embargo, cuando entendemos que Jesús nos llamó personalmente, que me llamó a mí fue, que no fue a nadie, y yo soy sincero con Jesús, y yo le digo, yo le digo mi flaqueza, le digo lo que hice anoche, antes de anoche, por qué llegué a su camino, lo que voy a hacer mañana, si sé lo que voy a hacer mañana. Jesús conoce mi corazón y sabe que yo le estoy diciendo la verdad, y si se la estoy diciendo sinceramente. Por eso ese llamado es personal. Ese llamado es personal, mis hermanos. Y lo segundo que podemos ver es que el verdadero encuentro genera testimonio. En el versículo 45 vemos que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Jesús, de José, de Nazaret. Óigame bien. Después de ser llamado por Jesús, Felipe no se lo guardó para él. Él no se quedó callado. Felipe no fue obligado a hacer nada. Pero el gozo de hallar a Jesús, el gozo de ese encuentro con Dios, el gozo de esa transformación, impulsó a Felipe a buscar a Natanael. Tal vez un familiar, un amigo, un homeboy de él, como decimos. Y él le dice: óyeme, Natanael, yo encontré a este hombre. Óyeme, mira quién es este hombre. Natanael le dice: óyeme, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Y cuál es la invitación que él le dice? Ven y ve. Él no lo forza. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y ve. Felipe a él no le habla de normas que él tiene que cumplir para llegar a donde Jesús. Felipe a él no le habla de teoría, de cosas que tiene que hacer para llegar a donde Jesús. Le digo, ¿qué hace Felipe? Que le habla de una persona real, de Jesús de Nazaret, del que habló los profetas. Le da el nombre del Padre, que es José, y le da la ubicación de donde viene. Eso es lo único que hace este hombre. Es decir, que aquí no hay 3 pasos para llegar a millonario. Aquí no hay 2 pasos para tú ser transformado. Aquí no hay que si tú no das 200 pesos no vas a recibir la gracia de Dios. Aquí lo que hay es una entrega personal, mis hermanos. Sabemos quién es Jesús. Por ende, cuando nosotros presentamos el Evangelio, nosotros no presentamos, nosotros no presentamos a otra persona antes para usted poder llegar a Jesús. No, Jesús es quien es. Jesús es qué es. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Te lo presento a Él. Si tú tienes alguna duda de quién es Jesús, tú te puedes ir a la historia y reconocer quién es Jesús. Si tú tienes duda de quién es Jesús, la arqueología te muestra a Jesús. Si tú tienes duda de quién es Jesús, te digo que te muestra, ¿qué te muestra? Te muestra no solamente la historia y solamente la arqueología, sino que también te muestra la Biblia a través de la palabra. Pero a través de eso, si tú tienes duda de quién es Jesús, ábrele el corazón. Déjalo que le entre. Ten una comunión con Él. Y yo te aseguro a ti que Él te va a transformar de una manera sobrenatural. Porque a quien nosotros le creemos no es una cosa. A quien nosotros le creemos no necesita rituales. A quien nosotros le creemos no necesita de que usted empiece a saltar jack y a hacer cosas para poder confiar en Él. A quien nosotros le creemos, usted no tiene que dejar su vida vieja atrás para empezar a seguirlo. A quien nosotros le creemos, usted no tiene que ser transformado antes de empezar a seguirlo. A quien nosotros le creemos, usted puede venir como usted esté, donde esté, como quiera que esté, y empezar a creer en Él y a seguirlo. Y solamente ser sincero con Él. Y dejar que esa transformación empiece a ocurrir. A ese que nosotros le creemos. Y Felipe
busca a Natanael, como le dije, probablemente porque eran amigos, mis hermanos. Pero le digo que Felipe le dice, hemos hallado a ese Mesías que estaba por venir. Óigame, Felipe estaba tan convencido de quién era Jesús, que Felipe no anda buscando cómo empezar a dar vuelta para introducir a Jesús. Él le dice, hombre, conocí a aquel profeta de quien estaban hablando los evangelios, Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Usted quiere presentar a Jesús? Preséntelo a sí mismo. Jesús es mi Salvador. Cuando no te quieran creer, preséntale un milagro que Jesús hizo en tu vida. Cuando no te quieran creer, que vean tu pasado y vean tu presente para que vean lo que Jesús está haciendo en tu vida. Óigame, porque es que la transformación es la única manera que nosotros podemos presentar a Jesús. Dime quién era, a quién tú eres, y podremos ver si hay una transformación real. A veces decimos, no, porque Dios me hizo así y así yo soy. Mire, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. De que Dios no va a hacer conmigo lo que hace con Kenia. No, negativo, porque la necesidad de Kenia es de Kenia. Dios no va a hacer conmigo lo que hace con Eileen. No, negativo. Tú tienes tu necesidad, yo tengo la mía. Ahora, Dios me va a transformar de una manera de que Kenia, Eileen y todo el mundo aquí, ¿tío qué va a hacer? Va a decir, oh, pero Luis de verdad fue transformado. Yo no soy igual que ustedes. Pero ustedes pueden ver la transformación porque ustedes saben mi pasado y conocen mi presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como le iba diciendo ahorita, viéndolo de la duda, Jesús no rechaza las dudas sinceras. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Se acuerdan de Tomás? Y te digo por qué le pasó eso a Tomás, que lo dejamos muchas veces fuera. Porque Jesús le dijo a ellos que antes de que le pasara lo que le iba a pasar, escúcheme que me salió un poco del tema, que esperaran ¿dónde? Hasta que él se le apareciera en el aposento alto. Y cuando Jesús hace su aparición, ¿quién no estaba ahí? Entonces, ¿quién está fuera del lugar? Está en desobediencia. Y eso nos pasa a nosotros a veces, pero la duda que él tuvo fue una duda sincera. Fue algo sincero. Algo difícil de creer. Y eso le está pasando aquí a Natanael. Natanael en el versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí le dice Felipe, ven y ve. Yo no te tengo que convencer. Ven y ve. Óigame, señores, Natanael al escuchar la palabra Nazaret, responde con qué? Con escepticismo, con duda. Pero si ustedes ven, él no se burló. No fue una duda burlona. Él cuando lo hace, no lo hace tampoco de rebeldía. Él simplemente es una reacción que todos nosotros como humanos tenemos. Él no había oído nada bueno que pasaba en Nazaret. Entonces él duda de que el Mesías venga de Nazaret, mis hermanos. Pero lo digo lo bueno de eso, que aún así, pasando todo eso, Jesús no lo rechaza. Jesús lo acepta. Jesús no lo corrige como corregía a los fariseos duramente. Jesús lo corrige, pero de una manera tierna. Jesús le dice, lo vamos a ver ahora, porque te dije que te vi, o no, te vi debajo de la higuera. Antes de que este hombre te llamara, ya yo te había visto debajo de la higuera. Óigame la corrección que Jesús le da. Muy diferente a lo que Jesús le decía a los fariseos, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque eso lo hacían de burla, lo hacían por conveniencia. Pero a este hombre le dice, no, yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara, mis hermanos. Entonces Jesús lo hace, ¿verdad? Como con una sinceridad y hasta lo elogia. ¿Por qué? Porque Jesús, mis hermanos, sabe y entiende
que nosotros como humanos vamos a tener nuestras dudas. Van a llegar situaciones, circunstancias en nuestras vidas, enfermedades, problemas, en el cual nosotros tal vez vamos a decir, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué no esperaste? Son dudas sinceras que nosotros como humanos tenemos, pero eso no nos descarta de la fraternidad que tenemos en Jesús. No nos descarta del amor de Jesús. No nos saca del amor de Jesús. Y lo otro que vamos a ver, mis hermanos, es que Jesús conoce lo profundo del corazón. Jesús conoce lo profundo del corazón. En los versículos 47 al 49 podemos ver que dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahí responde Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Óigame bien, Jesús no solamente recibe a este hombre, a Natanael, a pesar de su duda, sino que habla directamente a su interior. Jesús le habla directamente a su interior, mis hermanos. No sé si usted ha notado aquí que a veces nadie puede entender por lo que nosotros estamos pasando. Lo que nos sucede a nosotros, y tal vez un hermano o yo mismo te pregunto, oye, ¿me está todo bien? ¿Cómo te sientes? Pero yo no conozco tu interior. Yo puedo notar tal vez una tristeza en tu cara, puedo notar tal vez una lentitud en tu caminar, puedo notar cualquier cosa, pero tu corazón solamente lo conoce Jesús. Y Jesús le habló a Natanael al corazón. Así nos habla a nosotros íntimamente, a nuestro corazón, mis hermanos. Óigame, Jesús conoce todo de nosotros. Él conoce nuestras aflicciones. Jesús conoce nuestras luchas. Jesús sabe cuándo nosotros estábamos llorando. Jesús sabe cuándo nosotros nos arrodillamos, tal vez cargados de problemas o con dolores o con dificultades. Y empezamos y nos derramamos delante de Él. Jesús conoce la mínima lágrima que sale de nosotros. Él conoce todo lo oculto de nuestro corazón, mis hermanos. Pero les tengo una muy buena noticia. Que aún Él conociendo todo lo que hay en nuestro corazón, Él conoce también lo malo del corazón, pero la buena noticia es que aún así Jesús te conoce y te ama. Miren, mis hermanos, el ser humano, si sabe algo que más o menos le dicen, oye, me lo hizo esto, a veces ni lo... Bueno, estamos en la época del posmodernismo, que ya no se necesita confirmar nada. Solamente de usted escuchar que yo hice algo o dije algo, ya usted me descarta de cualquier cosa que usted tenga conmigo. Ya yo no sirvo para nada. Estamos en un posmodernismo tan grande que usted, óigame, usted me ve caminando por ahí y si tiene el pie derecho adelante y era el izquierdo, ya para usted yo no sirvo. Mas sin embargo, Jesús conoce tu pasado, que tú lo conoces también y sabe cuál es tu pasado. Jesús conoce dónde tú resbalabas, y usted sabe dónde te resbalaba. Jesús conoce su entrada y su salida. Y aún así te dice, yo te amo, yo te quiero, tú puedes ser mi hijo, tú puedes ser mi hija. Tenemos un Dios personalizado, mis hermanos, que Él nos quiere a nosotros así como nosotros estamos. Gloria a Dios. Mire, Jesús viene siendo como, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo Dios sabe esto de mí? Y a veces nos encontramos como una carta que lleva un niño en el bolsillo. Digo, que tú llevas en un bolsillo por años. Esa carta tú no se la has enseñado a nadie, nadie te ha leído, nadie sabe. Y de repente viene un profeta de Dios o una agente a través del Espíritu Santo de Dios y te lee la carta de pie a cabeza. Y tú entiendes y dices,
Dios es el único que puede estar hablando a través de este hombre o de esta mujer, porque solamente yo, más nadie sabía lo que yo tenía guardado en el bolsillo. Así Dios nos habla a nosotros personalizadamente, mis hermanos, y aún sabiendo nuestro pasado, Dios nos muestra nuestro futuro. Gloria a Dios. Y lo último que vamos a ver ya, bueno, Marcos, si me está escuchando, lo último, primera vez que lo digo, me quedan dos. Si crees, verás cosas mayores. Si crees, verás cosas mayores. En los versículos 50 y 51 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Jesús aquí le está celebrando la fe que tuvo Natanael. Jesús está celebrando con Natanael su fe y le hace, ¿qué le hace? Promesas que van a venir a través de ese comienzo que él tuvo con Jesús. Así Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros unas promesas. Y como le dije anteriormente, que Jesús no nos cambia de la misma manera y es el mismo cambio. Pero yo sé que cuando usted aceptó al Señor, de una u otra manera, Él te hizo una promesa, o sea para ti, o sea para tu familia. Lo único que yo sí te digo a ti es que te agarre de la promesa que te hizo Dios, de esa promesa que Dios puso en tus manos, de esa promesa que Dios te prometió y no la suerte. Que la agarre y que tú entiendas que si Jesús dijo que iba a suceder, eso va a suceder, mis hermanos. Óigame, Dios no es un Dios que anda gastando palabras, prometiendo cosas que no va a cumplir. Si Jesús dijo que va a pasar, Él lo va a cumplir, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Cosas mayores que estas verás. Una promesa de crecimiento, una promesa de revelación, una promesa espiritual, mis hermanos. Pero qué bueno que ya, si hacemos referencia, esto habla, ¿verdad? Cuando Jacob vio a los ángeles subir y bajar en una escalera del cielo. Pero qué bueno que ya nosotros no necesitamos esos tipos de revelaciones. Qué bueno que ahora tenemos el Espíritu Santo que vive en mí, que vive en ti, que vive en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo es que nos revela a Dios. Ese Espíritu Santo es el que hace, ¿verdad?, ese llamado de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros todo lo que Dios quiere con nosotros. Ya no necesitamos ese tipo de revelaciones, ya no necesitamos ese tipo de cosas que Dios quiere, sino que Jesús, a través del Espíritu Santo, vive en nosotros. Muchas personas tienen al Espíritu Santo por menos, porque estamos cansados de decir la tercera persona de la Trinidad y ponemos al Espíritu Santo como que es menos que Jesús, como que es menos que Jehová. Pero le digo que es la misma persona. Lo único que nosotros ahora, en este trayecto de la gracia que estamos viviendo, no estamos viviendo para poner una roca en el frente porque Jehová hizo algo con nosotros, sino que esa promesa que fue dada a nosotros desde el Génesis vino a cumplirse con Jesús. Y los discípulos y todos los que estaban con Jesús en esa época les rogaban para que Él se quedara. Pero Él, pensando en mí, pensando en ti, dijo: no, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya es que ustedes van a poder recibir el Consolador, aquel de quien Dios ha hablado. Y ese mismo Dios que prometió a Jesús baja a la tierra, desciende para poder pagar por nuestros pecados. Y ahora ese mismo Dios que nos prometió a Jesús es el mismo que vive dentro de nosotros, es el mismo que dirige nuestras vidas, es el mismo que habla nuestras vidas, es el mismo que gime al Padre cuando nosotros no podemos orar,
Es el mismo que nos transforma cuando creemos. Es el mismo que nos da revelaciones. Es el mismo que nos dice cuando le está pasando algo a un hermano y te revela. Habla con el hermano, ora por el hermano. ¿Cuántas veces no hemos sentido la necesidad de orar por un hermano? ¿Cuántas veces no hemos sentido la necesidad de hablarle a un hermano? Es porque a través de ser transformado el Espíritu Santo empieza a gemir en tu vida para que tú seas de bendición a otro hermano. ¿Tú quieres presentarle a Dios, a Jesús, a una persona? Empieza a hacer el cambio en tu vida. ¿Tú quieres presentarle a Dios a tu familia? Empieza a ser una persona que pueda, ¿verdad?, transmitir a Jesús. ¿Tú quieres transmitir a Jesús en tu trabajo? Empieza a actuar como Jesús. Tenemos que dejar de actuar. Te digo por qué. Por complacer a las otras personas. No es que que estamos en el mundo, pero hay cosas de este mundo que nosotros ya debemos de cortar de raíz. Hay cosas de este mundo que no nos convienen. Hay cosas de este mundo que a través de la transformación o nosotros las dejamos o Dios nos las quita. Y hay de nosotros que a veces Dios nos quita algo y nosotros no queremos dejarlo. Hay del sufrimiento que viene. Mis hermanos, cuando usted siente que usted no tiene deseo de hacer algo, cuando usted siente que usted no siente nada por algo, es porque Dios está quitando esos deseos pecaminosos de nosotros. Es porque Dios lo está transformando. Es porque ese llamado que tenemos de Dios nos transformó. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando a través de ¿qué? De eliminar aquello que Dios nos está quitando. No luche con Dios. Óigame, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una lucha con Satanás, es muy fácil llegar a Dios. Es muy fácil pedirle a Dios. Es muy fácil decirle, Dios, ayúdame. Pero cuando la lucha es con Dios, ¿a quién tú le pides? Cuando la lucha es con Dios, ¿a quién le pedimos? Y a través de la transformación de Dios, a veces nosotros tenemos lucha con el mismo Dios. Porque no queremos aceptar el llamado que tenemos a ser transformados. No queremos aceptar el llamado que tenemos, la responsabilidad que tenemos ahora. Y eso solamente pasa, ¿le digo cuándo? Cuando creemos pero no nos entregamos a Dios. Cuando creemos pero no tenemos la responsabilidad con Dios. Cuando creemos pero no le entregamos nuestro ser a Dios. Y vamos a vivir siempre en lucha y no vamos a poder ser transformados, así como esa transformación que recibió Pablo camino a Tarso. ¿Por qué? Porque queremos luchar con Dios. Y yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar para que Dios ayude a que nosotros, a través de la transformación, podamos decir gloria a Dios, mis hermanos. Óigame, escuche esta adoración. Y esta es una adoración, mis hermanos, que dice, óyeme, yo te voy a servir con todo mi corazón. Te amo ahora yo.